Todos nosotros que Dios está en nuestro corazón, que Dios está con nosotros. Así que bueno, yo me siento dichoso, me siento feliz, bienaventurado por estar en este lugar ministrándoos la palabra del Señor y gozando de todas estas alabanzas, de las oraciones de mis hermanos y de juntos adorar al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Papá, adorarle todos juntos con un mismo sentir y un mismo pensar. Así que estamos hoy dichosos. Os saludo a todos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, bendiciones para todos, salud, libertad, amén, y de todo. Amén, que el Señor os bendiga mucho. La verdad que estamos pasando un día maravilloso, creo que esta mañana hemos disfrutado, yo por lo menos. Es verdad que desde que hemos entrado nos hemos hinchado a llorar, pero no llorar de tristeza, sino llorar de derramamiento del Espíritu, de quebrantarnos delante de la presencia del Señor, llorar porque Él es tan grande que nos encontramos delante de su presencia y no nos encontramos dignos y tenemos que doblegarnos y llorar y decir, pero ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí, para que tengas memoria de mí? Bendito sea el amor del Señor, que Él tiene misericordia de mí y también de usted. De verdad que hemos disfrutado, nos hemos gozado en la presencia del Señor. Di gracias a los hermanos porque también me han invitado a comer y también ha sido una bendición. Amén. Y bueno, pues estamos de regreso por acá. Los hermanos me invitaban para poder predicar la palabra esta tarde y para mí es un privilegio y un honor. Y bueno, me he traído conmigo a nuestro hermano Daniel. Es un joven cubano. La verdad es que desde que ha venido a la iglesia el Señor nos está bendiciendo mucho a través de él. Y a través, como dice él, de su hijo, de este saxofón que no lo suelta ni para arriba ni para abajo. Gloria al Señor. Pero bueno, la verdad es que es un hombre utilizado de Dios de una forma especial. Él lleva desde los 3 añitos estudiando allí en Bellas Artes en la Universidad de Cuba. Está estudiando y la verdad es que tengo que dar testimonio que es una bendición ver un hombre de 19 años con tanta cristiandad. De verdad que me lleno de gozo de verle con tanta sencillez, con tanta humildad, ser un adorador que adora al Señor en espíritu y en verdad. Así que yo quisiera, a ver si podés pasar por acá para que Él nos salude. ¿Y qué os parece? Mirad, de verdad que yo le tengo un tiempo ya conmigo, yo conozco a sus padres de más atrás. Él por desgracia se nos va a marchar otra vez de nuevo a estudiar allá a Cuba porque todavía le falta un tiempo para sacar ya su carrera. Pero cuando pase ese tiempo volverá a estar con nosotros y Cristo no viene antes. Pero de verdad que os doy testimonio de que todo lo que hace lo hace de corazón y para Dios. De verdad. Así que disfruta, vamos a dejar que Él nos salude. Y si vosotros queréis, antes de poder ministrar la palabra, ¿qué os parece si le dejamos que toque una alabanza con el saxofón y disfrutamos de la presencia de Dios? ¿Os parece? Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Es un placer estar con ustedes aquí. La verdad, llevo poco tiempo aquí en España, llevo unos 2 o 3 meses y he visitado pues, muchas iglesias y me he sentido como en casa, que es una gran bendición poder estando en un país diferente, con personas diferentes y culturas diferentes, saber que todos somos hermanos, saber que todos somos parte de un mismo pueblo. Y pues nada, que es una bendición. Pensaba quizás que iba a extrañar un poco la iglesia mía de Cuba, y pues la extraño, es verdad, pero me he sentido muy bien en las iglesias que he estado aquí en Valladolid. Y pues nada, es un placer estar alabando al Señor junto a ustedes en esta iglesia. Alguna alabanza para tocar, pues hay una que me gusta mucho que dice: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Y luego en el coro dice: gracias, gracias, gracias mi Señor Jesús. Ustedes me imagino que la conozcan. No la voy a cantar porque el Señor me dio pues para el saxofón, pero para la voz no. Así que mejor la toco y disfrutamos todos. Si los hermanos me acompañan, pues mucho mejor. Colocar el micro. A ver si lo podemos acompañar solo, ¿vale? Solamente acompañar.
Que todo lo que verá, que todo lo se pone. Que Dios le bendiga mucho, mi hermano. Aleluya, damos gloria al Señor. Bueno, ¿es una bendición o no es una bendición? Aleluya. Bueno, la verdad es que creo que es una gloria adorar al Señor por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Es una gloria. Bueno, vamos a compartir un tema. Quizálmente decía esta mañana que daba gracias al Señor. Voy a cerrar el cuaderno y así voy directamente y no me entretengo. Porque yo no sé para qué traigo los cuadernos, porque luego no veo nada. Hay otros que tienen la capacidad de estar mirando cuadernos, pero es que yo no puedo. Así que sea el Señor quien nos bendiga y que nos ayude a ministrar lo que Dios quiere que ministremos. Mirad, hay un tema que he predicado, últimamente lo he predicado en varias iglesias. El Señor nos ha bendecido. Yo sé que le he predicado y es verdad que mientras le he predicado no han dicho mucho amén ni nada de esto. Y si ustedes no lo hacen, pues no se preocupen porque lo entiendo. Porque hay mensajes que son de batir las palmas y decir aleluya y gloria a Dios, y hay otros mensajes que son para oírlos y que quizás no tienen muchos aplausos, pero lo que vale son los resultados. Amén. De todas las maneras, si ustedes quieren decir amén y gloria a Dios, pues mejor que mejor. Amén. Pero bueno, yo solamente quiero tener la atención que estoy teniendo ahora y espero en breves minutos a ver si tardo poquito poderles ministrar lo que el Señor ha puesto en mi vida. De verdad que en el momento que vuestro pastor me llamó, pero así no me he preparado nada, no he mirado nada, porque en ese momento es como que ¡plas! Me vino el de la unción para por la mañana y este para por la tarde. Jesús, qué alegría, Señor. Hay otras veces que vas a la iglesia y no sabes ni qué predicar. Todavía estás llegando al púlpito, pero Señor, ¿qué predico? ¿Y qué digo? ¿Y qué hago? Y hasta el último momento a lo mejor el Espíritu Santo no te da la palabra para ese día. Aunque tengas muchos mensajes, pero parece que te quedas sin ninguno. Eso lo sabrán los siervos también.
pero sin embargo, esta vez Dios ha sido misericordioso. Así que hay un tema muy sencillo que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, y el Señor Jesucristo dice algo así, es una enseñanza que sale de la misma boca del Señor Jesucristo y dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la vara que midáis seréis medidos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Cuando yo leía este verso, tenía una Biblia de estudio en mis manos, y cuando leía la parte de abajo del comentario, aquel comentario decía que el verso 12 de este capítulo 7 decía que era la clave, el verso 12 de todo el capítulo 7. Yo me fui al verso 12 a ver lo que decía. Cuando me encuentro con el verso 12, me encuentro con la regla de oro. ¿Qué regla de oro? La regla de oro de la relación que tiene que tener un hijo de Dios, un creyente, con los demás seres humanos. Amén. Esa es la regla de oro del verso 12. El verso 12 me dice cómo debe ser mi comportamiento y también su comportamiento con todos los seres humanos, con las demás personas. ¿Y cuál es el comportamiento que me dice el verso 12? ¿Cuál es la regla de oro? Quiero que abra el corazón y que esto se lo quede grabado, porque vamos a repetir esta frase bastantes veces. Dice el verso 12 del capítulo 7: así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros también con ellos. Amén. Así que lo queráis que lo que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Está bien, yo llegaba al verso 12 y yo decía: qué gloria, qué bendición, la regla de oro, la actitud que yo debo de tener con las demás personas. Pero yo decía, no entiendo por qué el verso 12 es la clave de todo el capítulo 7. Si el verso 1 dice: no juzguéis para no ser juzgados. ¿Qué tiene que ver con el verso 12, que es la regla de oro del comportamiento de los hijos de Dios con las demás personas? No lo entendía. Yo pensaba, meditaba y yo decía: este comentarista se ha vuelto loco, no veo la relación. Hasta que de alguna forma tuve una iluminación del Espíritu y pude entenderlo. Estaba conduciendo en mi coche y el Señor de alguna forma me iluminó y lo entendí. ¿Y sabéis por qué lo entendí? Porque el Señor me hizo entender, como hemos dicho, que el verso 12, la regla de oro, es un carácter o actitud que los cristianos debemos de tener. Es decir, ¿qué actitud, qué carácter debo de tener yo? Hemos dicho que mi actitud con los demás tiene que ser esta: lo que quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Es decir, este es el carácter positivo que yo debo de tener como hijo de Dios. Ese es el perfil de cristiano que yo tengo que tener. Pero ¿qué es lo que pasa con el verso 1? Que el verso 1 también nos habla de carácter, también nos habla de actitud. ¿Y cuál es el carácter o actitud del verso 1? Lo que prohíbe nuestro amado Señor Jesucristo. El verso 1 es lo contrario, nos dice: no podéis tener esta actitud. ¿Qué actitud no puedo tener? No podéis ir juzgando con un juicio impecable. A veces, aún sin conocer a las personas, implantar juicios. No pueden mis hijos tener este carácter. No podéis tener vosotros como cristianos esta actitud. El carácter del verso 1 dice: Cristo lo prohíbo. No podéis ir juzgando, porque como juzguéis así seréis juzgados, y con la vara que midáis seréis medidos. Por lo tanto, ¿cuál es el carácter que debo de tener? El del verso 12: lo que quieras que los hombres hagan contigo, tú también haz con ellos. Cuando el Señor Jesucristo está ministrando esto, ¿sabe cómo lo está diciendo y a quién lo está diciendo? Está en el Sermón del Monte, y allí hay muchos judíos, fariseos, escribas, y saben de la ley. Y sabéis, ellos sabían de esta regla de oro, pero en su sentido negativo. Ellos la aplicaban en la ley, pero en el sentido contrario a cómo la administró Jesucristo. Ellos decían: lo que no quieres que te hagan, tú no se lo hagas a los demás. ¿Me entendéis? Amén. Ellos lo hacían en forma negativa, es decir, Raúl no pega una patada al José, que si era muy grande,
no vaya a ser que me la devuelva y si me la devuelve él me rompe la pierna. No se la doy, no vaya a ser que me la devuelva. Esa es la actitud como ellos aplicaban esta regla. No hagas a los hombres lo que no quieres que te hagan. Pero Cristo la toma y la cambia y la pone en forma positiva. No dice en forma negativa, no, la dice en forma positiva. Lo que quieres que te hagan, haz tú también con los hombres. Es decir, ¿quieres que los hombres te respetan? Respeta. ¿Quieres que los hombres te honren? Honra. ¿Quieres que te visiten cuando estás enfermo? Visita a los enfermos. ¿Quieres que te ayude la gente y que sea dadivosa contigo? Tú también sélo con los demás. Este es el carácter o actitud que los cristianos, los hijos de Dios, nos dice Cristo que debemos de tener con las demás personas. Amén. Y algunos dirán, ay, qué bonito. Con los hermanos de la iglesia, ¿saben lo que dice Romanos? Dice Romanos, no robarás, no dirás falso testimonio, no matarás. Dice de mandamientos que se atenta contra la vida del prójimo. Y en Romanos, cuando cita esos mandamientos, acaba diciendo, todo esto se resume en uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Todos estos se resumen en uno: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De quién está hablando? ¿Qué está hablando con la regla de oro? ¿Qué habla con el prójimo? Es verdad que el que hace de prójimo es el que se mueve a misericordia. Lo sabemos y lo entendemos, pero también por la carta a los romanos entendemos que todos los que son seres humanos de nuestra misma especie, nosotros también tenemos que actuar. ¿Cómo debemos de actuar? Debemos de actuar también nosotros como prójimos. Debemos de actuar con todos como prójimos. Es decir, cuando dice no robarás, ¿a quién dice? Que no robes. ¿Que a quién? Al Samura, al Enrique que está ahí. ¿Eso es lo que me dice la Biblia? No, me dice que no le robe a él ni a nadie. Es decir, ni a él ni a ninguno que está fuera de la calle. Sea cristiano o no lo sea. Cuando me dice no hagas esto o lo otro contra un prójimo, me está diciendo al Enrique, que es hermano en Cristo, pero también a otros. Yo debo de hacer de prójimo, moverme a misericordia. Por lo tanto, esto me quiere decir que la regla de oro la debo de hacer aquí con todos los hermanos en Cristo, pero también con todos los que están de ahí fuera. A veces cuesta, pero lo que cuesta vale. Amén. Y nosotros somos de Cristo. Y debemos de intentar aplicar la regla de oro, porque es el carácter que Cristo quiere que yo tenga. No sé si os estáis haciendo una pregunta, porque yo me la hice. Yo decía, a ver, Señor, a ver, Dios mío, porque a veces yo he aplicado la regla de oro con mucha gente, pero no me ha pagado la gente bien con bien a veces. Y entendía esto. ¿Sabéis por qué? Me decía el Señor, ¿tú crees en la ley de la siembra? Yo digo, sí, Señor. Lo que siembras recoges, y cuanto más siembres vas a recoger más. Aleluya. Es verdad. Pero también creo que hay tierras que no son fértiles, que son tierras áridas y sedientas, que no producen fruto, y aunque siembres la mejor semilla de la faz de la tierra, no te va a dar ningún fruto. No te lo va a dar. Y quiero decirte que yo creo en esta ley de la siembra. Creo que de lo que siembres vas a recoger. Pero por desgracia en los seres humanos, en las personas, a veces aplicamos la regla de oro, a veces honro, a veces me comporto, respeto, soy dadivoso, hago las cosas como esta regla me dice que la haga. Lo hago con muchas personas, pero ha habido gente que he tropezado con no es muy buena tierra, y en vez de pagarme bienes con bienes, me han pagado bienes con males. Pero sabéis, iglesia de la Vuelta al Rey, nosotros practicamos la regla de oro, no para que nos pague nada los hombres, sino lo hacemos porque Cristo quiere que tengamos este carácter. Lo hago porque quiero tener el perfil de Cristo. Lo hago porque me dice el Señor que esta debe ser mi actitud, esta debe ser mi comportamiento. A veces habrá gente que te ha fallado, habrá posiblemente gente que te ha defraudado,
que te ha roto, que te ha lastimado por dentro. Pero ¿sabéis algo? No lo haces por esa persona ni por ningún hombre. Lo haces porque amas a Cristo. Lo sigues practicando porque quieres ser igual a Él. Queremos tener el perfil de Cristo. Y ole los hombres y las mujeres de Dios que por amor a Cristo, por amor a Él, siguen practicando esta regla de oro, porque saben que es el comportamiento, la actitud que Cristo me dice que yo tengo que tener. Queremos tener la actitud de Cristo, ¿sí o no? ¿Quieres tener el perfil del Señor, sí o sí? Hermanos, la palabra del Señor es clara. Es una enseñanza clara. He dicho que quizás no es de muchos aplausos, pero es una enseñanza que sale de la misma boca del Señor Jesucristo. Nuestra actitud y comportamiento tiene que ser esta: lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú también con ellos. Amén. Amén. Lo debemos de intentar por todos los medios. Y cuánta bendición va a ser para la iglesia de la Huerta del Rey. Y cuánta bendición va a ser para nuestras vidas si todos que estamos aquí empezamos a desarrollar esta regla de oro. Cuánta bendición va a ser para nosotros y también para los de fuera, que van a ver en nosotros algo especial, que van a ver en nosotros que verdaderamente no somos unos simples religiosos que predicamos el nombre de Cristo, pero a la hora de la verdad, oh Dios mío, estamos muy lejos del carácter y de la actitud de Cristo. Pero cuando nosotros practicamos la regla de oro, la gente que está afuera se queda atónito y dice: verdaderamente Cristo vive, porque este ha cambiado, este tiene el carácter de Jesús. Y eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Amén. No juzguéis, no juzguéis, dice el Señor. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice no juzguéis? ¿Sabéis? Yo me preguntaba, no juzguéis. Yo decía, ¿acaso, Señor, me tendré que quedar callado, meter las manos así en los bolsillos y quedarme así como en un rinconcito aquí de la iglesia, aquí, calladico, no puedo hablar, no puedo decir nada? ¿Estás diciendo eso, Señor? ¿Sabéis que la palabra de Dios no nos dice eso? Cuando dice no juzguéis, no está hablando de eso. ¿Sabéis que la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso 1 que no debemos de dejar de evaluar a las personas si son de Dios o no son de Dios? Nos dice 1 de Juan capítulo 4 verso 1 que probemos los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. En este mismo capítulo 7 de San Mateo, el propio Señor Jesucristo nos dice que analicemos y que miremos los que son verdaderos cristianos y los que no lo son. ¿Y sabéis lo que dice la palabra del Señor? Nos da la receta. ¿Cómo puedo saber si uno es o no es? Y dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. El árbol bueno dará buenos frutos y el árbol malo malos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Es decir, entonces cuando dices no juzguéis, Señor, me estás diciendo que no deje de probar a los espíritus. Es más, el propio Señor Jesucristo dice que mirad que muchos falsos profetas y maestros han salido. Dejadme que haga aquí una parada, sobre todo para hablar a los jóvenes, solamente un momentito. Hoy más que nunca en este siglo XXI, en este tiempo, tenemos un montón de falsos profetas, porque eso ya lo dijo Cristo. Y están a un toque de botón. Lo sabéis todos vosotros, ¿verdad? Cuando tomamos, quizás puedes tomar el ordenador o cualquier cosa, hablando con mucho respeto con los lutos, la televisión, podemos tomar algún canal satélite de cristiandad y podemos tropezar con verdaderos y gloriosos maestros del Señor, pero también con falsos maestros. Y tenemos que discernir todo, porque atención, ¿cuántos saben que están viviendo en el tiempo de gracia? Estamos viviendo en tiempo de gracia. Pero hay gente que todavía cree que está viviendo en tiempo de la inocencia. Hay gente que parece que retiene todo y que no escudriña nada bajo la palabra de Dios. Amén. Pero sin embargo nosotros debemos de examinarlo todo, aprovechar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Por eso os digo, hermanos jóvenes, que debemos de escudriñar todas las cosas.
para no traer nada contaminado a la iglesia del Señor. Porque una falsa doctrina puede leudar toda la masa y puede dañar mucho a la iglesia del Señor. Que decimos que no pasa nada, que esto no ocurre nada, ay qué bonito, esto trae polémica, pues no traigas más polémica. Que haya mucha gente que le gusta traer polémica, vamos, para debatir polémica, pues no traigas más polémica, no traigamos doctrina rara a la iglesia del Señor, no vaya a ser que despertemos cosas raras. Aleluya. Amén. Analicemos todo. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Y si no lo entiendes, pregunta a los siervos del Señor. Y si los siervos del Señor no lo saben, que pregunten a otros. Pero vamos a traer cosas sanas en el nombre de Jesús. ¿Estáis conmigo, sí o no? Amén. Por lo tanto, cuando dice el Señor, no juzguéis, no está diciendo que nos quedemos de brazos cruzados. El Señor Jesucristo nos dice que debemos de corregir a los cristianos rebeldes, y nos dice que hay que atajar el pecado, que hay que quitarlo, que hay que arrancarlo. No dice que nos quedemos ahí a un lado, sino nos dice que debemos de ponerle cara y que debemos de luchar contra lo que no es de Dios. Eso nos dice la persona de Jesucristo y toda la Biblia. Pero aunque nosotros como siervos del Señor, y aunque la iglesia como la amada del Señor, con la actitud de santidad, tenga que debatir o tenga que contrarrestar a aquellos que son rebeldes a la palabra de Dios, tenemos que entender que el único que juzga es Dios, que el único que pone juicio es Dios, que al que le pertenece juzgar y medir es a Él, que a nosotros no nos pertenece. Por eso nosotros no tenemos que tener la actitud de ir juzgando, sino que en nosotros tiene que haber crítica constructiva. De eso el Señor no te quita. De que tengas una crítica constructiva para sanar, para bendecir, para restaurar, para levantar, para ayudar a aquella persona que quizás te necesita una mano amiga, aliento, bendición, crítica constructiva y no negativa en el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? Estamos finalizando. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Cuando dices no juzguéis. A ver, yo voy a decir dos cosas. Dos cosas que creo que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice no juzguéis. ¿Qué estás diciendo, Señor? Creo que se está refiriendo, primero, nos está diciendo el Señor que no podemos tener la actitud de señalar las faltas de los demás mientras pasamos las propias nuestras por alto. Lo digo otra vez. Lo que nos está diciendo, lo que me está diciendo el Señor es que no puedo ir juzgando a los demás. No puedo tomar el papel de supremo juez para los demás cuando estoy pasando por alto mis propias faltas. ¿Sí? Elí tiene sus hijos que sabéis que estaban haciendo cosas muy desagradables. Estaban haciendo inmunda de alguna forma los sacrificios y la mesa donde se hacían los sacrificios para el Señor. Elí, cuando ha ido a reprenderles, les ha reprendido, sí, pero muy livianamente. Les tenía que haber tomado a ellos y haberles dicho, hasta aquí habéis llegado. Eran sacerdotes. ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Les quito el sacerdocio. Tenía que haberles reprendido con dureza. Pero sin embargo lo ha hecho muy livianamente. Pero atención, porque un día está la pobre Anica orando, pidiendo al Señor, rogando, su alma estaba derramada delante de Dios, pidiéndole al Señor misericordia por la petición de su corazón. Y Elí, cuando la ha visto a Ana y ha juzgado por las apariencias. Y ha emitido juicio contra ella, la ha juzgado. Con respeto de los lutos, la ve y dice, esta mujer está ebria. Se ha acercado a ella y la reprende, mujer, ¿cómo estás así? ¿No te da vergüenza?
Ana tiene que decir: hombre, Señor mío, no pienso eso de mí. Mi alma está derramada delante del Señor. ¿Te has dado cuenta? Elí, tienes 2 hijos que son unos fieras en la casa. Tienes 2 hijos que están mandando las de San Quintín. Y a esta pobre mujer, una sierva del Señor, la juzga porque viene delante de la presencia de Dios llorando. Estaba pasando por alto sus faltas y estaba señalando las faltas de Ana. Esa conducta, ese carácter, Cristo no lo quiere en su iglesia, no lo quiere en ninguno de nosotros. Con cariño, en el Evangelio de Cristo no vale la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Si eres severo para los demás, sé igual de severo para tu casa. Miremos lo nuestro y no miremos tanto lo de fuera. Porque a veces miramos mucho lo de fuera, pero no miramos lo que tenemos en nuestras casas, en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi hogar. ¿Qué digo yo? ¿Qué hablo? ¿Qué pienso? ¿Qué miro? El Señor nos ayude, hermanos míos, a mí el primero. Yo, Señor, el primero. Ayúdenos el Señor a no tener esta actitud de juicio, a no tener esta actitud negativa de pasar por alto mis faltas propias, pero sin embargo para los demás tomo muy deprisa el papel de juez supremo. El Señor nos ayude, porque esta crítica no la quiere Jesucristo dentro de la iglesia. El Señor no quiere esa actitud. 2. Serio, ¿verdad? Dile al que tienes al lado: vayas que mame este chico. Dos, creo que lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo es la actitud de una crítica negativa con la que se derriba a unos para ponerme yo por encima. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo, lo que me prohíbe a mí, es tener una actitud negativa con la que derribo a unos para ponerme yo por encima. Dice el Levítico que había una ley que la sabía muy bien Moisés, Aarón y María, la sabían muy bien. Decían que debían de hacer justo juicio con su prójimo. Les dice que hicieran justo juicio, y atención, y les dice: y no iréis chismeando por el pueblo. Dice: porque yo Jehová lo digo. Es decir, Jehová Dios decía: no lo permito que nadie vaya criticando negativamente los unos de los otros. No, está prohibido. Esto lo sabe muy bien María, Aarón y Moisés, pero sin embargo mirad el relato. Está María y está Aarón. María toma las riendas del asunto y le dice a Aarón: Aarón, mira lo que ha hecho Moisés. Moisés la manga. Moisés se ha casado con una mujer cusita, se ha casado con una extranjera. Esto no está permitido. ¿Qué está haciendo Moisés? No es el caudillo, no es el fiel el Moisés, pero sin embargo mira la que está haciendo. Y atención, porque María ahora hace una crítica negativa, queriendo derribar a Moisés para ponerse ella por encima. Le dice a Aarón: Aarón, ¿acaso no profetizamos nosotros también en el nombre de Jehová? ¿Acaso Dios no nos da también a nosotros visiones? No hablamos palabra de Jehová, porque María era profetisa. Pero cuando Dios ve esto, dice: Moisés, ven por acá, ven María, ven Aarón, venid al tabernáculo de reunión. Cuando han venido los tres, empieza a ministrarles el Señor diciendo a María y a Aarón: ¿cómo os habéis atrevido a criticar contra mi ungido? ¿Cómo habéis hablado negativamente en contra de él? Y mira, lo dice de otra forma, pero yo lo digo para que me entendáis. Mira, María y Aarón, contigo, María, te he ministrado, sí, palabra para el pueblo, pero han sido 4 visiones, han sido 4 profecías que has dado por pura gracia y misericordia. Pero cuando hablo con Moisés, no es con visiones, no es con sueños ni profecías, con él hablo cara a cara. Y tú te has atrevido a criticar, a murmurar,
murmurar y a decir en contra de mi siervo. Y dice que en ese momento cayó una lepra en aquella mujer, de la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies. Menos mal que Moisés tuvo misericordia y empezó a orar por su hermana y Dios la bendijo y solo estuvo una semana con la lepra. Amén. Quiso criticar de una forma negativa a Moisés. Le quiso derribar para ponerse ella por encima. Esa actitud no puede estar ni en mí ni en ninguno de vosotros. Si anhelas el coro, no critiques a los del coro. No saques tus galones. No empieces a lucirte con tu garganta y hagas críticas negativas para destruir a los del coro y ponerte tú por arriba. Busca al Señor, alaba al Señor y que sea Dios quien te ponga. Si quieres predicar la palabra del Señor, si quieres ministrar, sientes el llamado del Señor, guarda silencio, pero no critiques contra tus consiervos, no critiques contra los ungidos del Señor, no digas nada de ellos a fin de derribarles para ponerte tú por encima. Espera en el Señor, y si Dios te pone, que te ponga, y si no te pone Dios, te quedas en el lugar que Dios te ponga, porque ahí está bien. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta actitud Cristo no la quiere en su iglesia. Esta actitud no la quiere el Señor en mi persona. No puedo derribar a unos para ponerme yo por encima. Amén. Imaginaros. Ya he finalizado, no os preocupéis. Imaginaros que yo desee la iglesia de la Huerta del Rey. Imaginaros por un momento que dentro de cuanto sea el hermano Enrique deja la iglesia, e imaginaros que quizás se oyen rumores de que quizás viene Antonio de Almoralí a pastorear la iglesia de la Huerta del Rey. Son rumores. Y fijaros, hermanos míos, que quizás yo tenga la actitud, por desear la iglesia, de derribar a mi hermanico el Antonio de Almoradí, de derribarle y sacar quizás sus faltas y sus defectos, digo de él porque no le conozco de nada, para ponerme yo por encima. Amén. Ninguno podemos tener esa actitud.